En esa ocasión, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército arameo se te ha escapado de las manos. ¿Acaso los cusitas y los libios no formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combates y caballos? Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Entonces tenemos un Dios que es infaliblemente confiable. Dile a la persona que está a tu lado: Dios es infaliblemente confiable. Así se llama la palabra de hoy. Podemos experimentar su poder cuando mantenemos nuestra agudeza espiritual completamente dependiendo de Él. Ahí vamos a tener la victoria. Pero si tratas de controlar tu propia vida, eso puede ser agotador. Con nuestra boca decimos: confiamos en Dios, tengo plena confianza en Él. Pero la realidad es que nos sentimos abrumados al tratar de arreglar y controlar las cosas por nosotros mismos. Entonces ese confío en Dios se convierte nada más en una declaración, porque realmente no lo estoy viviendo. Yo confío en Dios, yo sé que Dios lo va a hacer, yo sé que Dios me va a responder, pero lo comenzamos a hacer de la boca para afuera, porque nuestro espíritu ha mermado a la fe, porque estamos viendo y estamos controlándolo por nosotros mismos. Ahí es donde la desconfianza se apodera y la autosuficiencia se convierte en nuestra primera opción. Entonces después nos preguntamos: Señor, ¿por qué estoy tan cansado? Señor, ¿por qué no veo respuesta? Parece que no tengo vida. Hago y hago y hago y parece que esto es algo que no se va a acabar nunca. Y como le dije al principio, Dios le había dado paz a Asa con las naciones vecinas, solamente por su dependencia de Dios. Y en esa época tener paz con el vecino era algo importante. Bueno, todavía ahorita, pues, si tú estás bien con tu vecino, no te van a fastidiar. Pero se refiere a los pueblos, a las ciudades que se sitiaban al lado. Si se levantaban en guerra, tú tenías que levantarte en guerra. Lo que Dios estaba haciendo era que le daba paz con todos los vecinos, para que estuviese tranquilo, para que pudiese estar pendiente de sus cosas y no tener que preparar un ejército. Pero en el verso que hemos leído hoy, cometió ese error de, en lugar de clamar a Dios, recurrió a sus propios medios para abordar la situación. Malgastó los tesoros del templo, poniendo la esperanza en una alianza militar. Fíjense qué error tan garrafal. Era más fácil confiar en Dios, pero él dijo: aquí tengo tesoro, voy a contratar a otro ejército para que pelee. Y el resultado fue catastrófico. Cuando leemos en la palabra, trajo tensión para el pueblo, y un rey que antes había confiado tanto en Dios, por ese presente, ahora trajo un futuro de guerra. Fíjense qué interesante esto. Él estaba parado aquí y siempre había dependido de Dios. Pero por la decisión que tomó hoy, en vez de hacer lo mismo del pasado, ahora su futuro estaba lleno de guerra. Muchas veces nosotros, en nuestro presente, en lo que estamos viviendo hoy, cuando no tomamos la decisión correcta de ponernos sobre la roca, que es Jesucristo, pues el futuro que nos está esperando no es el futuro que nosotros anhelamos ver. Y vamos a ver lo que dice la palabra sobre esto que le estoy hablando en Mateo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mi palabra y no la pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina.
hay algo muy importante en este texto de la palabra. No dice que el que estaba sobre la roca, había un día de maravilla, había un día soleado, el mar estaba cristalino, no había ola, la empanadera llegó a la hora correcta. No. Dice que en ambos casos cayó la lluvia, creció los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. Pero el que estaba sobre la roca se mantuvo firme y el que estaba sobre la arena fue una ruina. Eso no quiere decir, querida iglesia, que nosotros estamos propensos a pasar problemas en nuestra vida. Se llama enfermedad, se llame falta de recursos financieros, se llame ruptura familiar o de relaciones. Pero donde tú estés parado va a marcar la diferencia de si vas a salir exitoso o si vas a salir en ruina. No vas a poder quitar el problema, pero sí vas a poder determinar quién es el que te va a sostener en medio de ese problema. Por eso es que la fe es una elección presente y continua para cada uno de nosotros. Esto es muy importante que lo pongamos en práctica en nuestra vida. No solo con las palabras, sino con las acciones. Dios no está ciego a lo que nosotros estamos viviendo, a nuestras circunstancias. Porque cuando la vida se pone difícil, muchas veces nos preguntamos, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios está tan ocupado que se olvidó de este hijo que está pasando necesidad? Pero hay un recordatorio hermoso en las palabras del profeta Hananí. Lo acabamos de leer ahora. ¿Saben cuál es esa promesa? El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. ¿A quién está listo a ayudar? A los que le son fieles. Es ahí el pequeño detalle. Y por eso hoy en este día vamos a tener unos pequeños tips de qué debemos ser para ser encontrados fieles. Porque yo te puedo preguntar hoy, ¿tú te consideras fiel? Honestamente, ¿eres fiel en tu servicio? ¿Eres fiel en tu comunión y en tu oración con el Señor? ¿Eres fiel en ponerlo en lo primero ante cualquier cosa? ¿Eres fiel en los diezmos y en las ofrendas con el Señor? Porque es muy fácil decir, sí, Señor, yo soy fiel porque yo voy todos los domingos para la iglesia, pero eso es una sola cosa. Hay un conjunto de otras que debemos hacer para ser encontrados fieles. Porque no se trata de ser cristiano, no se trata de ser hijo de Dios, se trata de permanecer siéndole fiel al Padre. Y yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver a quién le vamos a usar hoy. Santiago, ven aquí adelante. Carlito no está por ahí. Carlito Lozano, vente, Carlito. ¿Quién es mayor? Tú, ¿verdad? Bueno, los mayores casi siempre se portan un poquito más irregular que los del medio. Pero tú también, tú eres único. Tú no tienes problema. Dale, Carlito, vente. Todo lo que yo te diga, tú me vas a decir que no. Y tú todo lo que yo te diga, tú me vas a decir que sí, ponte por este lado. Santiago, ¿qué te parece si echamos una lavadita al carro hoy? No. Ok, está bien. ¿Y tú, vamos a lavar el carro hoy? Vamos a lavar el carro. Mira, ¿qué te parece si después que termines tu tarea, pues ayudamos un poquito aquí a recoger la casa, los corotos y así después nos sentamos a una película? Está bien. Filo. ¿Y tú, papá? ¿Vamos a hacer lo mismo? Pero es que tengo que salir. Tienes que salir. Está bueno. Mira, ¿cómo está tu cuarto? ¿Lo tienes todo arreglado todo el día? Cónchale, sí. Está perfecto. Qué bueno. ¿Viste? Bebé. Raquel. ¿Y tú? Bueno, que estás haciendo tarea todo el día. Todo el día haciendo tarea y no te dio tiempo a arreglar tu cuarto. Ok. Que no se me vayan a ir. Ellos siguen siendo mis hijos. Este es un poquito terquito y este está pegado conmigo, pero siguen siendo mis hijos. Cuando yo traiga un PlayStation a la casa, yo voy a poner el Play y él va a tener derecho a usarlo, igual que él. Yo le voy a decir, no, tú no lo vas a usar, ni te voy a decir, te vas de la casa y vas a dormir en el mueble. No, yo no le voy a decir eso.
Inclusive no le va a decir tampoco vas a comer. Tiene el mismo derecho. ¿Por qué? Porque es hijo. No deja de tener el derecho por ser hijo. Pero ahora fíjense esto interesante que pasa. Llegó el momento de la recompensa. Llegó el momento del regalo. Y aquí tenemos dos. Uno que es grande y uno que es un poquito más pequeño. ¿A quién le darían el grande? Sean sinceros. ¿A quién? A menos mal, porque si no, están mal criando hijos. Y aquí le damos el más pequeño. Fíjense la diferencia. Recibieron sus regalos, pero de acuerdo a la actitud que estaban presentando delante del Padre. Pero no dejaron de ser hijos, no dejaron de recibir alimento en la casa, no dejaron de tener los mismos derechos como hijos, pero la recompensa fue diferente. Vamos a dar un aplauso a los muchachos. La única que dijo que quería que regalo grande fue una. Entonces fíjense qué importante es que nosotros podamos entender lo que Dios dice en su palabra de ser encontrados fieles. Eres hijo, eres cristiano, vienes a la iglesia, pero en el momento de la recompensa, si ustedes, y por eso fue que yo dije que lo dijeran ustedes, no yo, ustedes dijeron que le diera el regalo más grande a Carlito. No fui yo, fue ustedes. Si ustedes siendo humanos lo hacen, imagínense Dios, que es un Dios justo, que no malcría, que no viene con 3 lagrimitas y, bueno, vamos a darte otra oportunidad. No. Dios es un Dios justo, es un Dios de misericordia, pero es un Dios justo. Entonces, Él sabe quién es un hijo fiel. Por eso es que tú tienes que saber que tu corazón de fidelidad a Dios debe ser constante para que su mano de amor no se cierre a favor tuyo. Eso es un ejemplo que podemos ver en nuestra vida diaria. Siempre Dios te da la oportunidad. Cuando tú vas a Mateo 25, ahí se compara el reino de Dios con un hombre que se fue lejos y que le dio un talento a 3 hombres. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y al último le dio 1. Y cuando regresó a hacer cuentas, al que le había dado 5, le regresó 10. Al que le había dado 2, le regresó 4. Y al que le dio 1, le regresó eso mismo. Lo que le dio. Quiere decir que Dios te entrega algo para que tú lo multipliques. Dios no te entrega algo para que tú lo guardes. Dios te entrega algo para que tú lo multipliques. ¿Y sabes cómo se multiplican las cosas en tu vida? Cuando tú se le entregas a Dios. Si tú no pones a Dios de primero, entonces no vas a poder ser encontrado fiel. Y fíjense cuál fue la respuesta de este hombre. A los 2 primeros: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí está, este fue fiel. Y sobre mucho lo pusieron porque recibió un regalo más grande. Pero al otro le dijo: siervo malo y negligente. Lo dijo Dios, no lo dijo un hombre. Por eso es que si somos fieles en las pequeñas cosas, serán fieles en las grandes cosas. Y si tú aprendes a honrar a Dios en las pequeñas cosas, tú vas a recibir honra, porque Dios te va a poner en las cosas grandes. Esa es la matemática de Dios. Por eso te voy a dar unos tips que deberías anotar para que vayamos viendo qué hacer para ser encontrados fieles. Lo primero, ten tus propósitos claros. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú tienes bases sólidas y cuando tú sabes quién eres en Dios, eso va a hacer que no te permitas por nada ir en contra de esos principios. Y cuando tú no estás en contra de los principios de Dios, entonces tú vas a ser fiel. Entonces lo primero, estén claros tus principios. Porque en la vida vas a encontrar situaciones
en la que vas a tener que escoger, como el rey Asa, entre yo resuelvo o yo confío en Dios. Pero cuando tú tomas la decisión correcta, entonces es donde vas a ser encontrado fiel. Porque Dios dice, en medio de esta situación, en medio de esta adversidad, en medio de este problema, mi hijo me está buscando. Su corazón de fidelidad no se ha ido. Es el primer paso. El segundo tips, este me gusta mucho. Escoge bien tus amistades. ¿Y eso qué tiene que ver con ser fiel? Los amigos son los amigos y lo de Dios es lo de Dios. Escoge bien tus amistades. Las personas con las que más pasas tiempo influyen en tu vida. Hay gente que puede hablar con el pastor un domingo en la iglesia, pero habla 6 veces a la semana en el trabajo con un compañero de trabajo. Ahora, por eso es importante, escoge tus amistades. Porque un hombre que te dé el consejo incorrecto, quizás de buena intención, pero te da el consejo incorrecto, tú pudieses, impulsado por la conexión que hay ahí, a escuchar lo que te están diciendo. Y a veces el consejo que te está dando no es un consejo bíblico. Hay gente tan desanimada que te va a dar el consejo erróneo, pero son tus amigos. Estamos jugando softball. No, mi hermano, yo me voy para otro país porque aquí esto no sirve. Y empiezas a escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y son los amigos tuyos con los que tú juegas todos los días. Pero como están desanimados, empiezan a soltarte desánimo. Y si tú no eres fiel a Dios, tú empiezas a escuchar el consejo de desánimo. Yo no le digo que tú te tienes que ir o que te tienes que quedar. Eso es decisión de cada quien. Tú tienes que buscar la dirección de sabiduría de lo que dice la palabra de Dios en los proverbios. Pero es importante que escojas bien tus amistades. Dile al que está a tu lado, no te justifiques. En otras palabras, excusín, como le digo yo. Aquí llego excusín, siempre tengo una excusa. No te justifiques. Cuando tú sientas que estás buscando razones para justificar lo injustificable, no vas a ser encontrado fiel. Cuando la palabra de Dios te confronta y te dice lo que tú tienes que hacer y no lo estás haciendo, no te justifiques. Porque estás tratando de justificarte en contra de lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo como pastor. Entonces no te justifiques, más bien reconoce, sí, necesito salir y apartarme de esto. Esto que estaba haciendo está incorrecto. He dejado de hacer esto y está incorrecto. Yo quiero agradar el corazón de Dios. Hay cosas en mi carne que se levantan, pero yo no quiero hacerlo más. Yo quiero que mi Dios me consiga siendo fiel. Si tú no lo reconoces, tú no vas a ser libre. Mientras tú lo tapes y dejes excusas y dejes justificaciones, das tantas justificaciones que tú mismo te aplaudes, tú mismo te abrazas, tú mismo te dices buena esa porque tú mismo te lo crees. Pero cuando tú dejas de justificarte y reconoces el error, ahí hay un corazón de fidelidad. Porque la fidelidad no quiere decir perfección. La fidelidad quiere decir alguien que me quiere agradar a mí. De repente cometiste un error. Sí, pero cuando tú lo justificas, te estás apartando. Cuando tú lo reconoces, Dios ve tu corazón. Y si su corazón me quiere agradar, la carne se levanta, pero el espíritu está dispuesto a hacerlo. Y por eso yo quiero bendecir a esta persona. Debes buscar las causas reales. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿O por qué dejaste de hacer lo que dejaste de hacer? Porque la madurez y la experiencia nos llevan muchas veces a ir a principios y razones de la lógica humana. Pero la madurez espiritual te ayudará a ser honesto contigo mismo. Y cuando tú eres honesto contigo mismo, vas a dejar la rebeldía ante Dios. Y vas a dejar de justificarte constantemente.
Entonces debemos de conocer. El cuarto tips, para los que están anotando, enfócate en el hoy. Enfocarte en el hoy te traerá un futuro promisorio. Lo que tú hagas hoy va a ser lo que coseches mañana. En todos los ámbitos, eso es una ley. Si tú hoy estás sembrando en lo de Dios, tú vas a recibir una cosecha de Dios. Si hoy tú estás cosechando en lo del mundo, en el futuro tú vas a traer a tu vida lo del mundo. Lo del mundo va guiado por Satanás. Y Satanás, padre de mentira, no quiere darte una bendición. Entonces lo que tú hagas hoy va a determinar tu futuro. Lo que el rey Asa hizo hoy determinó su futuro. Que no fue un futuro muy bueno. Por eso debemos tomar la decisión correcta. El quinto tips: obtén tu motivación en Dios. No busque la aprobación en otras ideas o en otras personas o en otras cosas. Busca lo que dice la palabra de Dios. Recuerda los dichos de Proverbios en la Biblia. Te van a dar sabiduría. Te van a guiar. Si necesitas inspiración, creatividad, constancia, todas estas cosas se las puedes pedir a Dios y Dios te la va a dar. Así que no busques motivación en otros y así verás tus sueños cumplidos. Dios ha sido fiel antes, Dios ha sido fiel o es fiel hoy y Dios va a ser fiel en el futuro. Él es el alfa y el omega, el principio y el final. Él no cambia. Si Dios no fuera Dios, sino que Dios fuera cualquiera de nosotros, a más de uno Dios ya no le hablara. Lo que me hizo, lo que dejó de hacer y lo que habla y lo que hace y lo que dice. Pero Dios no, Dios sigue estando fiel. El que debemos hacer el ajuste somos nosotros. Me pregunto qué tan diferente hubiese sido el futuro de Asa si se hubiese recordado de la fidelidad de Dios que le había entregado victorias en tiempos anteriores. Muchas veces estamos hoy pensando, oye, está yendo mal y no estoy progresando y será que Dios se olvidó de mí. Pero en el momento que tomaste la decisión para venir para este país, ahí sí viste cómo Dios abrió la mano. Ahí sí tú viste cómo todas las puertas se abrieron. Ahí sí tú viste cómo Dios te colocó aquí de una manera sobrenatural. Un milagro, te salvó de la muerte, te dio los recursos, te puso la gente que te abriera la puerta de su casa, te dio todo lo que te tenía que dar. Pero ahora que ya estás aquí, entonces ahora dices, es que Dios se olvidó de mí. Si hubiésemos recordado, si Dios me trajo aquí, es porque Dios me va a sostener aquí. Si Dios hoy me puso en este lugar, es porque Dios me va a bendecir en este lugar. Pero el enemigo y el sistema te han querido sacar del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque queremos escuchar o no queremos escuchar la voz de Dios, sino que escuchamos la voz del enemigo y del sistema y te va empujando poco a poco. Ustedes no saben lo que uno piensa cuando alguien te dice, no, es que no voy el domingo a trabajar, no voy el domingo a la iglesia porque tengo que trabajar, porque es que estoy incompleto. Y yo reviso las escrituras, no sé si ustedes las revisan, a veces que las mías están diciendo otra cosa, pero cuando tú vas al Génesis, dice que Dios, ¿qué? Creó la tierra, los cielos, los mares, dividió la luz de la oscuridad, hizo todo en 6 días. Y en el séptimo día, ¿qué? Reposó. Cuando tú vas a los mandamientos, uno de los mandamientos es que respetes el día de reposo. El día de reposo es para estar en la presencia de Dios. Pero fíjate el engaño del enemigo. No te alcanza, papá. Tienes que salir a trabajar el domingo. Tienes que hacer algo, porque si no, no vas a poder seguir adelante. Ese es el engaño que el enemigo nos ha puesto. Y yo le voy a decir con mucho respeto, eso sí no es bíblico. Eso sí se lo voy a decir yo. Si tú necesitas del domingo para completar los tuyos, tus pagos, déjame decirte que te estás administrando mal. Porque Dios te va a bendecir de lunes a sábado. Dios no necesita un día más para bendecirte. Ese es el engaño que nosotros hemos hecho. Cuando tú trabajas de lunes a viernes, de lunes a sábado,
y estás ordenado con el Señor, y estás trayéndole tus diezmos al Señor, y estás poniendo al Señor de primero, dice la palabra que cuando Dios es lo primero en nuestra vida, Él va a cumplir cada una de tus peticiones. Si tu petición es tener para pagar la renta, Dios te lo va a dar. Pero cuando caemos en el engaño satánico, necesito trabajar el domingo porque no me alcanza, estás haciendo lo incorrecto. Porque es un mandato del Señor. No fue que le digo, si ustedes quieren, pues vayan. No. El día de reposo hay que respetarlo. Y ese día es para estar en la presencia del Señor en comunión. Cuando tú vienes un domingo a la iglesia, el domingo es el primer día de la semana. Cuando tú entregas lo primero al Señor, Él va a redimir el restante. Cuando tú le dices, Señor, hoy domingo es el primer día. Gloria a Dios. Y hoy decido buscar tu presencia. Tú le estás diciendo, lo primero en mi vida eres tú. Y como lo primero eres tú, yo te pongo este día a ti, para que tú me bendigas de lunes a sábado. Pero si tú el domingo, no voy a decir trabajo porque aquí no somos muchos todavía en la iglesia, sales a dar práctica de béisbol, que el único que da soy yo. No, yo voy a dar una práctica de béisbol porque ese es el día que mejor pagan, porque los papás no tienen nada que hacer, ese es el día. Y me voy a dar práctica de béisbol. Y no vengo a la iglesia y no tengo comunión. Tú le estás diciendo a Dios, mi primer día se lo doy al mundo. Mi primer día me lo doy a mí mismo. Pero Señor, ayúdame. Estamos en contra de lo que dice la palabra. No podemos luchar en contra de eso. Entonces son principios bíblicos que nosotros no podemos acomodar a nuestra conveniencia. No te olvides de lo que hacías en el pasado. Había gente que iba a la presencia de Dios con amor, con alegría. Y hoy para venir a la iglesia es una lucha. Y eso es lo que le pasa a ese rey. Se olvidó del pasado. Se olvidó de los triunfos. Se olvidó de cómo Dios te sostuvo. Se olvidó de cómo Dios fue fiel contigo. Se olvidó de tantas cosas que Dios te ha dado. Y hemos caído en el error de pensar que este sistema es así y así tenemos que hacerlo. Yo no veo en la palabra de Dios que dice toda esta escritura está inspirada por Dios y es útil para redarguir y para enseñar en justicia solamente para aquellos que viven en cualquier lado menos en Estados Unidos. Eso no lo dice. Somos nosotros los que caemos en el engaño de decir es que este sistema lo puede haber inventado el hombre. Pero el sistema de Dios está por encima de todo. El que te va a bendecir es Dios. El que te va a bendecir es tu Padre. Entonces el Señor nos asegura que Él está con nosotros. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10, versículos 35 al 36. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Entonces fíjate lo que dice la palabra de Dios. Si tú perseveras en la fe, vas a ser conseguido fiel. Y si tú eres conseguido fiel, dice que vas a recibir lo que Él ya te ha prometido. Quiere decir que ya ese paquete está en DHL y lleva camino a tu casa. Tú no lo vas a poder parar. Eso va a llegar porque el Señor lo ha prometido. Pero para tú poderlo recibir, tú tienes que permanecer en la fe y permanecer siendo fiel. Él te ve, Él se preocupa. Él sabe lo que tú necesitas y podemos descansar en Él. Es la promesa que nos da su palabra. Porque tener a Jesús en nuestro corazón no nos está asegurando que no vamos a tener problemas. Más bien el Señor permite muchas situaciones difíciles en nuestra vida para ver si nuestro corazón está en lo correcto. Porque ser cristiano, teniendo plata en el banco, teniendo 3 carros, seguro listo, casa pagada, esposa que te prepare comida, nunca hay pelea, todo lo que tú dices, tu esposa te dice sí papi, todo es chévere. Hay todo un jamón.
va para la iglesia, vamos para la iglesia. Ve para el grupo, vamos para el grupo. Cae de rodillas, caigo de rodillas. Todo lo que el pastor te diga lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque todo está saliendo bien. Pero cuando las cosas comienzan a salir mal, es donde tu corazón va a ser probado. Oye, vamos a que tenemos un grupo. No, es que tengo que trabajar. No tengo para pagar. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que lo otro. Entonces tu corazón va siendo probado en los momentos de dificultad. Por eso Dios te dice que la promesa que hay para ti va en camino, pero que tú tienes que persistir en la fe y en ser fiel. Asa cometió un error, mire. Sacó plata y oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y se le envió al otro rey de Siria. Y le dijo, vamos a hacer una alianza entre tú y yo, así como lo hicieron tu padre y mi padre. Malgastó lo de Dios para hacer una alianza con el hombre, cuando Dios lo había bendecido en miles de batallas. Pero dijo, esta es la salida, esto es lo cómodo. Yo llamo al pastor, le mando un mensaje y le digo que no puede oír, el pastor no va a decir nada. No, yo no digo nada. El Señor es el que dice algo. Entonces nos acomodamos muchas veces a las situaciones y dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer. Si ustedes llegan a ver la lámina que se subió para el título de la prédica, pueden ver que la base bíblica es 2 de Crónicas 16, 7 al 9. Pero yo se lo leí solamente la primera parte del 9, lo que yo llamo 9a. Ustedes ven que cuando hacen devocionales, si en la primera parte del versículo es lo que quieren presentar, le ponen 9a, y si es la segunda parte le ponen 9b, y si son 3 partes, 9c. Yo leí la primera parte, que fue cuando el Señor está buscando a los fieles. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Ese es el 9A. Pero ¿saben lo que dice el 9B? Mira lo que dice el 9B. De ahora en adelante tendrás guerra, pues actuaste como un necio. El mismo versículo. Dios está buscando gente fiel. Pero si tú no eres fiel con Dios, entonces Dios dice, actuaste mal. Eres un necio. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces el Señor está caminando todo el tiempo y está buscando, porque ahí dice que recorre la tierra y va por tu casa y se sabe tu dirección y sabe tu cuarto y va caminando y te va buscando. Ahí dice, aquí hay un hombre fiel, aquí hay una mujer fiel, aquí hay un necio, aquí hay una necia. Y a la medida que va viendo lo que tú estás haciendo, dice, aquí vienen las bendiciones, a este hombre que es fiel, a esta mujer que es fiel, este va a tener que ver qué va a hacer, guerra le va a esperar porque ha sido necio. Entonces son palabras duras a veces. Yo sé que estas prédicas no nos gustan mucho. A nosotros nos gusta que nos diga, vas a ser fe, vas a ser prosperado y vas a tener fe, y empresa que habla se va a multiplicar y vas a tener 4 carros. Eso nos gusta. Pero cuando nos llaman a que tenemos que ser fiel y dejar de creer que los principios y la lógica, lo que yo estoy haciendo, si a ti te gusta tu vida que tú tienes hoy, pues sigue haciendo lo que estás haciendo. Yo siempre se lo digo a los muchachos cuando les estoy dando práctica de béisbol. Si tú quieres seguir teniendo los resultados, sigue haciéndolo así. Si tú quieres ver resultados diferentes, tienes que hacer un ajuste, papá. Te va a doler, te va a costar, te vas a sentir incómodo, sí, pero tienes que hacerlo hasta que comiences a ver los resultados. Entonces, ¿saben qué bello es saber que nuestro Dios todo el tiempo está viendo todo lo que nosotros hacemos? Entonces debemos procurar saber, Dios me ve todos los días, desde que estoy durmiendo roncando, hasta que me paro, me tomo el café, salgo a trabajar, estoy en el trabajo, llego a la casa, voy al grupo, vengo a la iglesia, Dios me está viendo siempre. Y como te está viendo siempre, estás esperando el momento de decir, aquí hay un hombre fiel. Ha llegado la hora de mandarle la bendición. Pero tú tienes que hacerlo.
Yo sé que lo más difícil que hay para nosotros los hombres es que nos digan lo que estamos haciendo incorrecto. Cuando yo como pastor voy a alguien y le dice, oye, lo estás haciendo bien, veo que estás siendo bendecido, wow, todo lo que tú haces, mire, el Señor se bendice, se manifiesta, estoy orando para que el Señor te dé otro negocio, todo el mundo está feliz, wow, gracias mi pastor, un abrazo, vamos allá a comer, para Texas Roadhouse. Pero cuando el pastor te llama y te dice, oye, eso que estás haciendo es incorrecto, eso que estás haciendo no le agrada a Dios, eso que tú estás haciendo, tú sabes que tienes que hacerlo y has dejado de hacerlo, porque tú antes lo hacías y veías la mano de Dios a tu favor, pero ahora dejaste de hacerlo y por eso abriste puertas. ¿Sabes qué le pasa a la gente? Bueno, ¿y qué se cree este? ¿Y por qué me va a venir a decir eso? Que él es el dueño de mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo como pastor he perdido honra y respeto de gente que le tuve que decir en su cara lo que están haciendo mal y decidieron irse. Aquí estamos nosotros con una palabra profética que nos dieron otra vez hoy a miles de distancia. Y aquí estamos creyéndole al Señor, aquí estamos levantando iglesia porque sabemos lo que estamos haciendo. Pero el que se fue no está en ministerio, no se está congregando, no está haciendo, le ha abierto puertas al enemigo solamente porque el pastor le dijo algo que estaba haciendo incorrecto, no le gustó y se fue. Cada quien puede hacer con su vida lo que le parece. Cuando tú aprendes a determinar, esa es la voz de Dios que me está hablando. Y yo prefiero tener un amigo mío que me diga la verdad y no amigos que te adulen y que sepan que estás haciendo algo incorrecto y son incapaces de decirte algo. Tú puedes tomar la decisión que tú quieras. ¿Y sabes por qué? Porque eso no lo estoy diciendo yo. Eso es bíblico. Cuando a la gente le dicen la verdad en su cara, tienes dos vertientes. O te arrepientes y dices, es verdad, lo hice mal. Pastor, ayúdame a orar. Quiero otra vez enderezar mi camino. Y quiero ver la mano de Dios. Y quiero ser encontrado un hombre fiel. O podemos molestarnos. Así como le pasó al mismo rey. Vamos a ver cómo termina esta historia. Asa se enfureció contra el vidente por lo que éste le dijo y lo mandó a encarcelar. Al mismo tiempo Asa oprimió también a una parte del pueblo. Los hechos de Asa, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. En el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Un hombre que vio la mano de Dios actuó a su favor. Ahora por orgullo. Lo que dijiste no me gustó, tú vas preso y a mí no me importa nada, yo voy aquí a cortar rabo y orejas. Y su corazón se endureció. Cayó en una enfermedad y no fue a buscar al Dios sanador, sino que fue a buscar al mundo, a los médicos. Yo no digo que no vayan a ir para el médico. Los médicos son un instrumento de Dios. Y la medicina la ha creado Dios. Porque le pone la sabiduría a los médicos. Yo no digo que no vayan a los médicos. Lo que te quiero decir es que un médico no te va a salvar. El que te va a salvar es Dios. Un médico no puede hacer nada más grande de lo que Dios puede hacer. Pero como su corazón se endureció, dijo, tengo que aquí mandar a meter preso a este. Y era Dios el que le estaba hablando. Y sus años se recortaron. Y sus guerras se aumentaron. Y lo que era terminar una vida en paz, lleno de lo de Dios, solamente por hablar y por no aceptar el consejo de Dios, mira cómo terminó su vida. Pero el Salmo nos recuerda, bendito sea Jehová mi roca. El Salmo 144, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Cuando tu dependencia es de Dios, Dios te va a bendecir. Y dale gracias a Dios que tienes a alguien que te quiere decir lo incorrecto que estás haciendo, que no es tu esposa, porque a veces los esposos no escuchan a la esposa, ni las esposas escuchan a los esposos. Escucha lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque en la Biblia también tenemos una historia que terminó. Y quizás si lo ponemos en comparación, fue peor lo que le pasó a Job
que lo que le pasó a este rey. Porque Job perdió todo: riqueza, familia, hijos. Pero su corazón se mantuvo ¿qué? Fiel. Su corazón estuvo fiel a Dios. ¿Y sabe cómo terminó? Dice: el Señor lo restauró, le dio bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Cuando tú en medio de la necesidad, del problema, de la circunstancia, de la enfermedad, del momento difícil, eres hallado fiel, Dios te va a bendecir. No me venga ya con esa excusa que no me alcanza, que no puedo, que no digo, que es el tiempo de que como iglesia te levantes y digas: yo creo las promesas de Dios, mi corazón tiene que estar fiel, yo creo que lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir en mi vida. Y ya deja de dar tantas excusas, que Satanás lo que está esperando solamente que una excusa salga de tu boca para agarrarla y decirle: aquí tengo la verdad. La mentira que dijo, porque sabes que una excusa es mentira, ¿sabían eso, no? Porque si tú hablas verdad no necesitas dar excusa. Una excusa es una mentira. Cuando el padre de mentira te la agarra y la tiene en su mano, dice: ahora aquí empieza a cerrar las puertas de bendición, empieza a cerrar las puertas de sanidad, empieza a cerrar las puertas de esto, empieza a cerrar las puertas de lo otro. Pero cuando tú en medio del problema reconoces quién es Dios y quieres permanecer fiel, Dios te va a bendecir. Y así lo hizo con Job. Le dio el doble de lo que tenía. Por eso es que Dios le dio una doble porción a Job. Y Dios te quiere dar una doble porción a ti. De lo que tú tienes hoy, Dios te quiere dar el doble. Pero tu corazón tiene que estar o ser hallado fiel. Fíjense lo que le dio a Job. Le restauró su matrimonio, le restauró sus relaciones, le dio una nueva familia e hijos, que dice la palabra de Dios que eran más hermosos que los que tenía antes. ¿Solo por qué? Porque permaneció fiel. Y finalmente dice su palabra que vivió felizmente hasta morir de viejo. Entonces mira cómo murió el rey. El que el Señor, el Señor estaba con el rey. El rey fue el que sacó a Dios de su vida. Pero hasta el momento que el rey estaba, le daba la victoria, era el número uno, su corazón era un corazón perfecto. Pero mira cómo terminó. Enfermo y sin buscar de Dios, y recortó sus años de vida en la tierra. Mira cómo murió el hombre justo, el hombre Job, que fue hallado fiel. Murió como viejo felizmente. Quiere decir que aunque nosotros podamos leer la historia y podamos decir cómo alguien que perdió a sus hijos y que perdió esto puede morir feliz, el Señor sanó su corazón. El Señor restauró su corazón y por eso pudo llegar a una vejez, porque permaneció fiel. Termino diciéndote esto: la fidelidad de Dios está garantizada. Yo no veo que Dios dice en su palabra que se queda sentado en el trono esperando a ver que a alguien se le ocurra a comenzar a dar movimientos de fidelidad para ir a activarse. No, dice que Él recorre la tierra todos los días. ¿Sabías que Dios recorre tu casa todos los días? ¿Sabías que Dios está ahí viéndote en el trabajo? ¿Sabías que Dios está contigo todo el tiempo? Él lo está haciendo. Entonces la fidelidad de Dios está garantizada. Entonces lo que nos corresponde es que la nuestra permanezca en medio de la dificultad, en medio de la alegría, que siempre sigamos siendo fiel a Dios, para que la lluvia de bendiciones caiga sobre nuestras vidas. Amén.